¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que todos estén acercándose a esta charla de los miércoles de webinar en Educaréis. Estén muy bien de salud, muy bien de ánimo y que puedan aprovechar y disfrutar esta charla y también hacer preguntas y comentarios mientras se va suscitando esta plática de hoy. Tenemos como invitado al doctor Jesús Torres Hernández. Va a presentar su libro Desafiar la masculinidad hegemónica, prácticas disruptivas en secundarias de la Ciudad de México. Y bueno, para que le conozcan un poco mejor, yo me voy a permitir leer su semblanza. Jesús Torres Hernández es doctor en política de los procesos socioeducativos por la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, donde también estudió la maestría en desarrollo educativo y la licenciatura en psicología educativa. Actualmente realiza una investigación, una estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Investigación Educativa, el DIE, del CIMBESTAB. Es profesor de secundaria por parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre educación, género y masculinidades. Imparte talleres y conferencias sobre violencias en la escuela, sexualidad, diversidad sexual y masculinidades en instituciones de educación superior, bachillerato y educación básica. Ha sido asesor, dictaminador de tesis de licenciatura y maestría, así como de artículos de investigación. Es miembro académico de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG, miembro académico titular de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y Género, AMEDISEG, y también es presidente de la Red Mexicana de Investigación Educativa sobre Diversidad Sexual, REMIEDS. Su línea de investigación es educación, diversidad sexual y masculinidades. Y bueno, antes de entrar acá estábamos conversando y la verdad es que suenan súper interesantes los proyectos que está desarrollando, pero pues ahora les cedo los micrófonos para escucharlo y les pido por favor que dejen comentarios y preguntas en el chat. Gracias. Pues Jesús, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde. Te cedemos los micrófonos todos tuyos y damos inicio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Ok. Ahora estamos viendo el chat. No sé si eso es lo que quieres. El chat de WhatsApp. Anda, ya está. Perfecta. Nada más ponla en presentación y listo.
Estás en silencio, no sé si ya iniciaste, perdón. Jesús, estás en silencio. O sea, sí se ve se ve perfecto, pero tu micrófono está en silencio. Se veía perfecto hace rato. Vuelve a donde está. Ah, ya, es que tienes que cerrar cosas para poder quitar el micro, ¿verdad? Perdón. Ya está abierto. A ver, no. A No ver, te da. es Ahí que, ya. Ahí se mira, ve perfecto. si ya se ve y me escucho, pero si comparto la pantalla, me bloquea el sonido. No Ok, sé por qué. entonces vamos a hacer algo. Te voy a hacer coanfitrión para que no te suceda eso. Sí, porque yo ando aquí Porque, queriendo decir cosas, pero veo que no me escucha. sí, perdón, perdón. Pero te hago ay, Anfitrión. eso para que puedas. Ok, tú me indicas. Listo. Perfecto. Voy a intentar de nuevo y me dicen si me escucho, ¿va? Ok, yo estoy atenta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok, entonces ya tenemos ahí la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Pues decía que muchas gracias por la invitación y voy a compartir el origen primero de cómo surgió el libro, que en realidad yo les planteaba que el libro es, como tal, es mi tesis doctoral, que fue sometida a un proceso de dictaminación posterior a la obtención del grado, y fue reconocida como uno de los trabajos destacados del posgrado de la UPN en el año 2023, 24 más o menos. Se editó el año pasado como libro digital y ese es pues el premio, el reconocimiento. Eh, Quiero partir un poco también de cuáles fueron las inquietudes que dieron origen a esta investigación y que más que hacer como este recorrido metodológico y tan teórico, me gustaría empezar por dos cosas. Uno, el lugar de enunciación. Empiezo eh, ubicando una serie de cosas que observo desde el lugar que ocupo en una escuela secundaria, como decías en la semblanza académica, soy profesor de secundaria, en ese momento estaba en la función de orientación educativa y los que estamos en las escuelas secundarias particularmente sabemos que esa función, si bien es cierto, cada vez está desapareciendo más y tiene menos importancia en términos formales, la realidad es que en la vida cotidiana orientación educativa es casi la tabla de salvación de muchas escuelas secundarias. No obstante, bueno, cuando yo estaba en este espacio, empecé a identificar cosas que me generaban mucho ruido en relación a no solo las violencias, los conflictos que hay entre los estudiantes, entre los profesores, los estudiantes, sino situaciones que tenían que ver y apelaban sobre todo a la orientación sexual y a la identidad y a la expresión de género de los adolescentes y las adolescentes. Y bueno, mi lugar de enunciación tiene que ver con ese, que soy un sujeto, soy un profesor, que sí, por supuesto, me reconozco con un capital, digamos, cultural que me permite identificar cierto tipo de prácticas dentro de la escuela, pero que también hay un rasgo de diferencia, ¿no? En términos de mi subjetividad identitaria, que me permite también estar mucho más sensible a esto que ocurre. Por supuesto, reconocerse homosexual dentro de los espacios escolares es mucho más complejo por las implicaciones que eso tiene, pero en mi caso así era y eso también me permitía ubicar cierto tipo de prácticas, conductas que estuvieran afectando pues, a los adolescentes con esta condición sexodiversa. Y a partir de ahí es que me voy a permitir compartir un par de historias
y después les voy contando cómo se fue construyendo el libro. Los nombres, por supuesto, que utilizo son nombres ficticios. Hay cosas que se omiten por obvias razones, por cuestiones de ética, por cuestiones de eh, cuidado de datos personales, pero en este caso, bueno, pues son nombres ficticios. Maritza es una niña de 15 años que cursa el tercer año de secundaria. Usa el cabello corto, prefiere asistir a la escuela en pants, no usa accesorios y su actitud es relacionada con rasgos masculinos para ser mujer, dicen algunos estudiantes. Después de un cambio de plantear por estar involucrada en problemas de drogas, llega a la nueva escuela y conoce a una chica que le llama la atención, pero a la que por pena no le hablaba en un inicio. Al asistir a sus terapias psicológicas y como parte de su tratamiento de consumo de sustancias, le plantea a su terapeuta que sentía atracción por las niñas. Para ella, este era el primer momento de reconocer frente a un adulto su diferencia y el siguiente paso era hablarlo con su mamá. Al hacerlo, manifestó que no podía ocultar lo que realmente sentía. Era lesbiana y quería el apoyo de su madre. La aceptación y el apoyo materno fueron claves en la forma de relacionarse con los demás, ya que era respetuosa con sus compañeros, pero también era capaz de defender lo que era y sentía. Además, no permitía que ninguno de sus compañeros y compañeras hicieran comentarios ofensivos hacia su persona. Después conoce a Daniela, quien con 14 años cursa el segundo grado, es de complexión un poco robusta, pero bonita, según Maritza, usa el cabello largo, le gusta maquillarse, es decir, verse muy femenina. A diferencia de Maritza, que se reconoce como lesbiana y lo habló como su mamá, Daniela es insegura y no cree conveniente que su madre sepa que le gustan las niñas porque eso le molestaría. A pesar de ello, decide establecer una relación con Maritza. Ambas son estudiantes de una escuela secundaria ubicada en la zona norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, en una zona, digamos, considerada de alto riesgo por tener índices de violencia recurrentes, como es la zona de Cuautepec. Son novias y muy pocas personas saben de su relación. Maritza es más abierto respecto a su orientación sexual y no tiene problema con aceptarlo públicamente, puesto que su familia, su madre principalmente, está enterada de ello. Por su parte, Daniela se muestra cautelosa y temerosa de hablar de ella, de su relación de Maritza, ya que no lo ha contado con nadie y no se siente segura de hablarlo con su mamá. A mediados del ciclo escolar, en enero aproximadamente, al término de un tiempo asignado por la escuela para el recreo escolar, ambas solicitaron permiso para a sus respectivos profesores. Al poco tiempo de salir del aula, fueron encontradas dentro de uno de los cubículos individuales del baño por una de las trabajadoras de mantenimiento y limpieza escolar. De acuerdo al relato de la señora de 62 años, las encontró juntas, abrazadas y haciendo quién sabe qué, por lo que salió de inmediato del sanitario con asombro rumbo al departamento de orientación para dar aviso del hecho. Una vez que la orientadora les ordenó salir del baño, decidió llevarlas a la dirección porque lo que habían hecho en la escuela era algo que no se podía hacer ni tolerar. No era correcto que ocurriera al interior del plantel y tenían que ser sancionadas. Al darse por enterado de la situación de las chicas, el director solo se mostró sorprendido. Las regañó haciendo énfasis en que si bien no estaba para juzgarlas, su actuar no correspondía con conductas apropiadas o correctas para señoritas de su edad. Se mantuvo distante de la situación y le indicó a la orientadora que llamara a los padres o madres de familia de cada una de las chicas para informarles lo ocurrido, para que se tomaran acciones de control, restricción y de sanción, y de esta manera se evitara la repetición de este tipo de conductas. Y en caso de reincidencia, se suspenderían de acuerdo al historial en su expediente. Llegando al departamento de orientación, la profesora encargada de sancionarlas elaboró el reporte correspondiente en la libreta del grupo y les entregó el citatorio, puesto que sus madres debían enterarse de lo que ellas hacían en la escuela. La orientadora les dejó muy claro que para ella y para la escuela
no importaba su orientación sexual, que eso era un asunto muy personal, pero que no dejaría de sancionar una conducta inapropiada en el plantel. Al asistir al citatorio enviado por la orientadora, la madre de Maritza manifestó su desacuerdo porque, según la versión de su hija, no hubo actos inapropiados. Sin embargo, expuso que la escuela debería incluir actividades de concientización sobre diversidad sexual para evitar comentarios, burlas y situaciones incómodas como lo ocurrido en el baño, ya que consideraba que la reacción exagerada, discriminatoria y de rechazo de la señora de mantenimiento era la causa por la cual su hija sería sancionada con 3 días de suspensión. Por otra parte, la mamá de Daniela se mostró sorprendida, molesta y decepcionada, puesto que no esperaba que su hija se relacionara con mujeres y le prohibió de manera determinante dejar la relación con la chica de tercero. Para la señora, que su hija estuviera en una situación así se debía a su falta de carácter, a la influencia negativa de ese tipo de personas como Maritza. Rompió en llanto solo de pensar que su hija no era ni sería lo que ella esperaba. Asumió la sanción, pero con la condición ante la otra señora y bajo advertencia para su hija de terminar la relación amorosa y evitar todo tipo de contacto y comunicación entre ellas. Maritza y Daniela fueron suspendidas a pesar de la asistencia de sus madres, a pesar de explicar que no habían hecho nada malo en los baños, pero para la orientadora y sus profesoras tutoras de grupo, lo ocurrido ameritaba una sanción. No tuvieron la oportunidad de explicar algo más, ni hubo la posibilidad de que las chicas manifestaran que lo que había ocurrido en los baños significó para Maritza solamente un regaño y la suspensión, pero para Daniela, además de la suspensión, supuso una salida abrupta del closet, puesto que su madre no sabía que le gustaban las mujeres. La reacción de la madre de Daniela fue de molestia, negación y rechazo ante algo que le parecía asqueroso, absurdo, porque ella la había criado de otra forma, y afirmó que Maritza ejercía una mala influencia en su hija. Para el orientador, informar a las madres de familia y sancionar a las chicas fue la manera de atender este tipo de situaciones, puesto que si no lo hiciera les estarían permitiendo hacer cosas indebidas en la escuela y eso no es posible. Por eso es mejor sancionar, controlar lo ocurrido, porque lejos de su orientación sexual no deben encontrarse solas en un cubículo, ya que se presta a varias interpretaciones. Incluso para Maritza no era la primera vez que sentía que algo no iba bien en la escuela. Semanas previas a la situación del baño, había expresado su preocupación y molestia porque la profesora de español le había hecho comentarios inapropiados por su corte de cabello. Ella manifestaba que la profesora ella manifestaba que se sentía más cómoda y segura con el cabello corto, y para la profesora ese tipo de corte no era apropiado para mujercitas. Además, hacía énfasis en que parecía marimacha con el cabello corto y también la podrían confundir con algún compañero y posiblemente ser objeto de burlas. Fueron 3 ocasiones en las que la docente le hiciera estos comentarios. Esa es la historia de Maritza y esa es la historia de Daniela. Vamos con Lian. Jesús Emanuel es un niño de primer grado. Tiene 12 años, es delgado y su comportamiento ha sido objeto de burlas y comentarios discriminatorios porque sus compañeros aseguran que es muy femenino. Emanuel, por su parte, dice que desde que se acuerda ha tenido problemas en la escuela y que lo agreden verbalmente al decirle maricón. También en su casa ha recibido comentarios de esa naturaleza por parte de su mamá y de su padrastro. Para él, los problemas que tiene con su mamá son resultado de la influencia que ejerce su pareja en ella. A pesar de ello, le dijo a su mamá que no le gustaban los niños, pero ella le dejó de hablar, se comunicaba lo necesario con él y evitaba a toda costa hablar de su orientación sexual. En una sesión de consejería en el departamento de orientación, inició una charla para abordar las dificultades que enfrentaba con algunos de sus compañeros de grupo y los comentarios discriminatorios hacia él. Después de escucharlo, el orientador le preguntó si podía citar a su mamá para hablar con ella, explicarle la situación que vivía en la escuela y en su casa, pero él no aceptó. Solicitó tiempo para que él mismo aclarara la situación con su madre
y ofreció hacer una carta para poder explicar lo que sentía sobre él y su orientación sexual. Después de unos días, llegó con el orientador para entregar la carta en la que explicaba que él era transexual. En ella aseguraba que le gustaban los niños y le gustaba usar prendas femeninas, pero se ocultaba de su mamá y de su padrastro para evitar que lo regañaran o insultaran. Para evadir los comentarios de sus compañeros de salón, prefería comportarse más como hombre y no decirle a nadie sobre sus gustos personales, aunque sus conductas y formas de hablar delataran su feminidad. La mamá de Emanuel asistió semanas después sin citatorio porque sentía que algo pasaba con su hijo, pero él no quería hablar con ella. Durante la plática con el orientador, la señora manifestó su preocupación de que su hijo fuera víctima de agresiones verbales o físicas porque estaba consciente de que su hijo era diferente, pero no sabía cómo ayudarlo, cómo acercarse o la forma de explicarle que la vida fuera de casa y de la escuela suponía mayores riesgos y agresiones para la gente así como él. Como no era un asunto disciplinario, el orientador solo elaboró una nota informativa sobre la plática con la mamá de Manuel para dejar el antecedente de lo platicado y desarrollar talleres informativos para padres, madres de familia y estudiantes sobre diversidad sexual y masculinidad. Emanuel, con el paso del tiempo, dejó de ser tan amistoso, tan femenino, según él, tan participativo en clase y tan juguetón con la mayoría de sus compañeros, y fue asumiendo conductas más masculinas para evitar ser agredido verbalmente dentro y fuera del salón. Se convirtió en un chico más introvertido, ya que prefería no participar tanto en actividades sociales, se dedicaba más a sus clases y sus tareas. En suma, evitaba ser femenino. Tercera historia. El orientador de secundaria es abiertamente homosexual en la escuela. Desde que llegó, ha sido un profesor que se acerca a los estudiantes para dar acompañamiento en situaciones que lo requieren, que aplica las medidas para sancionar a los que cometen faltas al reglamento escolar. Faltas como no cumplir el corte de cabello, no portar el uniforme escolar, falta de respeto a sus compañeros, profesores, incluso besarse en la escuela o tener acercamientos de manera cercana o cariñosa con otros compañeros. A su llegada, el profesor representaba un reto y un riesgo para los directivos porque ellos afirmaban que el tener en la escuela a un profesor gay representaría un riesgo de problemas con los estudiantes y quizá con los padres de familia. Todo el tiempo se acercaban para supervisarlo y para garantizar que no hubiera problemas. Hacían un acompañamiento, vigilancia, supervisión muy cercano porque temían que algo se saliera de control. Este riesgo, miedo de tener a un profesor gay de manera abierta, lo sustentaban en la idea de que la escuela estaba en una zona con altos índices de violencia y que la población estudiantil podría ser grosera o violenta hacia un profesor con estas características. Lo que fue un hecho es que no había comentarios directa o públicamente sobre el profesor y su orientación sexual, pero sí murmullos, comentarios, burlas cuando pasaba por algún salón, chistes con tintes sexuales y sobre todo burla hacia los homosexuales en general. Para los estudiantes, saber que el profesor gay podía sancionarlos y o suspenderlos hizo que fueran cuidadosos con los comentarios que hacían o preferían no hacerlos. Era latente el riesgo de suspensión por comentarios homofóbicos, así que su estrategia de no hacerlo de manera directa los llevó a realizar juegos de palabras, doble sentido, albures o frases de homosexuales, entre comillas, para gritarse en todo el patio, porque de esa manera podrían evidenciar y que toda la escuela se diera cuenta. Algunos estudiantes sentían miedo del profesor cuando se acercaba a hablar con ellos y mantenían cierta distancia para evitar el contacto físico. No vaya a ser que se me pegue lo puto, decían algunos. La gran mayoría de alumnos y alumnas se mostraban con confianza y cercanía para platicarles ciertos problemas. Sobre todo las mujeres se mostraban interesadas en en escuchar lo que les decía el profesor, incluso algunas lo veían como alguien atractivo, pero siempre usaban las frases lástima que es gay o qué desperdicio de hombre. Otro grupo reducido de alumnas sentían rechazo y evitaban pláticas o algún acercamiento porque afirmaban, ¿cómo es posible que este tipo de personas sean maestros?
El reto de tener un profesor abiertamente gay en la escuela representaba la posibilidad de incidir de manera positiva en los índices de intolerancia y de rechazo hacia la diversidad sexual en la secundaria. Tener a un personal con estas características profesionales también daba la posibilidad de abrir temas que comúnmente no se trabajan en las escuelas más allá del enfoque médico o biológico, es decir, de hablarles a los estudiantes de sexualidad, de responsabilidad afectiva, violencia de género y diversidad sexual. Por ello, la relación que tenía el profesor con los directivos era abierta, de cierto nivel de confianza, pero de mucha vigilancia. Con los otros profesores y profesoras no era igual. Algunas profesoras eran empáticas y apoyaban al profesor en su apertura en la escuela. Decían que era necesario porque había chicos y chicas con orientación homosexual y que eso les ayudaría a sentirse más cómodos en el plantel. Aseguraban también que existían algunos profesores homofóbicos con los que habían tenido problemas algunos estudiantes. Otras profesoras, las pocas, se asumían conservadoras y no estaban de acuerdo con hablar abiertamente de la orientación sexual del profesor y menos de los alumnos. Sugerían que eso era un problema para la escuela porque causaría muchos conflictos con los estudiantes y los padres de familia. Preferían guardar silencio, hacer como el que no ocurría nada. Todo era normal y que al no hablar de este tipo de cosas, pues esas cosas no existen. Al final, la profesora de educación, una de las profesoras de educación física, manifestaba abiertamente su homofobia y rechazo al orientador. Decía que le caía mal y evitaba todo tipo de trato, aunque en algunas situaciones disciplinarias en su clase no tenía opción más que apoyarse en el maestro. Si era necesario hablar de cosas de los estudiantes, estaba bien, pero siempre insistía, no me pidan ser amiga de él. El orientador observó y escuchó voces durante un trayecto a su oficina y al pasar a un costado de la profesora de educación física junto con otros profesores, comenzó a cantar una canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad para que tanto problema como forma de burla. Hasta ahí. Estas son las historias que hay dentro de la escuela. Estas son las historias que prevalecen en los espacios escolares y que generan pues mucho conflicto porque a veces no se sabe cómo atenderlo, cómo entender qué es lo que está pasando. Yo lo que planteo en este libro, que esto es lo que ocurre con esta, eh, con esta investigación, es que a partir de estas historias yo empiezo a notar que hay algo que está generando tensiones dentro de la escuela. Y claro, cuando uno habla de sexualidad, sabemos que en los espacios escolares se generan muchas tensiones, ¿no? No es cómodo y además porque apela, pues, apela sobre todo pues al prejuicio de muchas personas. Y en este sentido, lo que origina esta investigación es precisamente algunas, estas historias que compartí son algunas, hay otras 7, 8 historias más que voy eh, encontrando y que me permiten también, pues, plantear que existe algo que incomoda. Y ese algo que incomoda tiene que ver con la diferencia, tiene que ver con cómo es vista, reconocida y señalada la diversidad dentro de la escuela. La tesis al final se llama Desafiar la masculinidad hegemónica, prácticas disruptivas en secundarias de la Ciudad de México. Y para mí en este sentido es importante hacer el planteamiento de estas historias sobre diversidad sexual, sobre masculinidad específicamente, ya que creo que es interesante y es necesario ubicar a la diversidad sexual como un interés de investigación por distintos factores. Primero, porque atiende problemáticas que afectan directamente a estudiantes, como escuchábamos en la historia, en las dos historias iniciales, porque se habla de prejuicio, porque se habla también de distintas formas de discriminación hacia los estudiantes con algún tipo de condición sexodiversa, pero también porque es importante reconocer que no solamente hay estudiantes con una orientación sexual no hegemónica
o con una identidad o expresión de género no normativa, sino que también existimos profesores que habitamos los espacios escolares y que también somos víctimas en muchos casos de este tipo de prácticas discriminatorias y de prejuicios. En segundo momento, porque implica también desde la investigación reconocer, visibilizar otro tipo de experiencias escolares más allá de la heteronorma. Entonces, pensar que si bien la escuela es un espacio de reproducción de la norma, de este binarismo sexual, pues también es importante reconocer que existen otro tipo de experiencias dentro de la escuela, ¿no? Tanto de estudiantes como de docentes. Y porque la investigación también debe ser o debe procurar encontrar alternativas para que todos, sin importar nuestra diferencia, podamos evitar los espacios escolares. Porque además la escuela se supone es un espacio que se dice, se nombra, incluso desde la política educativa, el lugar más seguro para los chicos después de su casa. Incluso para algunos es el lugar más seguro. Yo a veces pongo en cuestión esta afirmación y considero que observando a partir de estas historias y de otras que conozco, que la escuela es el espacio menos seguro para los chicos. Quizá para algunos lo representa, no puedo generalizar, pero creo que en muchos sentidos la escuela ha dejado de ser ese espacio seguro que todos creemos que es. O a veces nos vivimos pues agarrados a esta idea de que la escuela lo sigue siendo, pero creo que ya no lo es tanto. Y eso pues implica reconocer que algo está pasando dentro de la escuela. Ahora bien, para contextualizar y enmarcar el trabajo de investigación, es importante entender que desde la nueva escuela mexicana, pues hay elementos jurídicos, porque además han de decir, bueno, ¿por qué se habla de masculinidad, de diversidad sexual dentro de los espacios escolares? Pues porque la propia nueva escuela mexicana, desde estos elementos jurídicos, pues nos permiten hacer estos planteamientos, ¿no? Del artículo tercero constitucional, en donde nos habla que la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque en derechos humanos de igualdad sustantiva, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes para el acceso y participación a los servicios educativos. Y eso implica también reconocer la existencia de infancias trans, la orientación sexual no heterosexual de nuestros estudiantes, pero también reconocer a aquellos que ya se reconocen y que cada vez escuchamos más casos de niños, niñas trans dentro de la escuela, por lo que es importante reconocer su identidad y expresión de género, ¿no? Y esta inclusión que se plantea en la nueva escuela mexicana, pues está, digamos, contemplada en un eje articulador que busca, digamos, poner el foco sobre actos discriminatorios, de exclusión o marginación que pueden atentar contra el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Y si alguien en la escuela, por ejemplo, niega la existencia de alumnos con estas características o les niega la entrada porque no entienden o hacen señalamientos por su identidad de género o porque como yo no entiendo lo que tú me estás queriendo decir que eres, pues ahí estamos hablando que hay, digamos, un acto discriminatorio que atenta contra el derecho a la educación de los estudiantes. E insisto, desde esta nueva escuela mexicana también es importante contemplar que el eje de inclusión incorpora a grupos sociales minoritarios, ¿no? Y que los centra específicamente en acciones, prácticas, discursos que acentúan desigualdades por sexo, género, etnia, lengua, cultura, capacidad, diversidad funcional, condición migratoria, económica, religión o situaciones de vida como la salud. Entonces, si alguien también dentro de los espacios escolares nos cuestiona el por qué estamos trabajando, bueno, pues aquí tenemos algún marco de referencia jurídico que nos permite también sustentar el trabajo, porque ese es un argumento de muchos maestros para decir, yo no trabajo esto porque esto me va a generar ruido. Aquí están estos algunos casos, ¿no? Daniela y Maritza, como los voy nombrando, Liam y Marcos, los afectos incómodos, el niño trans, el disciplinamiento identitario, y está el orientador gay, una autoridad incómoda y la clase de artes. Ahora bien,
Centrándome únicamente en la experiencia de estas historias, ya después, si quieren, platicamos sobre cómo armo la idea de la, del libro en términos de metodología, de los capítulos, para que lo puedan buscar. Yo trato de recuperar sobre todo la experiencia de habitar lo escolar desde estos rasgos de diferencia. Por un lado, en el caso de los docentes, porque siempre el ser buen docente está ligado al ser heterosexual, ¿no? Y ya que al ser un buen docente, pues hay elementos de orden pedagógico, de autoridad moral, ¿no? Porque además esta autoridad moral te lo da el rasgo heterosexual o la heterosexualidad, ¿no? Como una característica fundamental. Y entonces, ser docente homosexual implica vivirlo desde un proceso de silenciamiento, de ocultamiento y de simulación que tiene costos para los docentes que se viven dentro del espacio escolar, ¿no? Porque por un lado, al reconocerse abiertamente como un profesor homosexual, se pierde autoridad, no se es un hombre suficiente, pero también existen riesgos laborales, eh, quizá en el ámbito público no tanto, pero en el ámbito privado sí. No obstante, pues están ahí presentes. Lo que sí es que se vive en burla, se vive una discriminación velada por parte de los propios compañeros y evidentemente por parte de estudiantes y padres de familia. En el caso de los estudiantes, la experiencia de habitar lo escolar tiene que ver también con este rasgo de ser un estudiante, un buen estudiante, es el heterosexual, el que cumple con todos los elementos de la disciplina escolar, ¿no? Quien se vive como estudiante homosexual, pues volvemos un poco al caso de los docentes, lo viven desde el silenciamiento, el ocultamiento, pero también desde la exclusión. Y también tiene costos. Sufren humillaciones, burlas, suelen ausentarse de la escuela, suelen reprobar ciertas materias o en algunos casos terminan abandonando la escuela, ¿no? Por todo este tipo de prácticas. Además, por supuesto, en ocasiones de vivir de acoso y discriminación constante. Y en ese sentido, lo que yo planteo en el libro es desde una recuperación de las narrativas, de los sujetos, pues reconocer la forma en cómo se perciben y se resuelven los problemas en el ámbito escolar. Es una investigación que se desarrolla desde la narrativa o que retoma la idea de la investigación narrativa en el que pues hay un proceso de contar historias, pero recontarlas y recontarlas a partir de los propios participantes. En este sentido, pues la idea es recuperar desde un enfoque cualitativo estos discursos, significados y gestión de las masculinidades como objeto de estudio dentro del ámbito escolar, a partir de una bitácora de incidencias, de selección de incidencias vinculadas con masculinidades y en el desarrollo de una triangulación en la reconstrucción de las historias. ¿Qué implicaba esto? Pues implicaba reconocer que las historias, los relatos y las prácticas sobre la masculinidad hegemónica constituyen el aspecto central en las significaciones de la expresión de género, de la identidad de género y de la orientación sexual. Eh, lo que identifico para poder hacer alusión al nombre del propio libro, Prácticas Disruptivas, son dos cosas. Una, eh, que desde lo institucional hay todo un sistema que permite el funcionamiento de la norma de género. Ahorita decía, en el caso de la experiencia de habitar lo escolar desde los estudiantes, tiene que ver con, digamos, el disciplinamiento, con prácticas que van normalizando y legitimando lo masculino. En el caso de los hombres particularmente, con el uniforme escolar, con el corte de cabello, con los baños solo para hombres, pero también con la manera de desarrollar cierto tipo de prácticas. Incluso desde antes de entrar a la escuela, tanto hombres como mujeres son, digamos, disciplinados para entrar en una fila de mujeres, en una fila de hombres, y casi todas las actividades dentro de las secundarias están, digamos, orientadas a reproducir este binarismo. De este lado las mujeres, de este lado los hombres, ¿no? Eventos cívicos, culturales o deportivos incluso están ahí muy presentes. Y en este sentido, lo que ocurre es que desde lo institucional, a reforzar, a legitimar una forma de ser hombre, lo que hace es que, pues,
digamos, hay expresiones y comportamientos masculinos que son legitimados por la propia escuela. Entonces, al construirse una masculinidad desde la escuela, lo que se hace es que se representan una serie de rasgos varoniles, como la competencia, la fuerza y la violencia. Y a partir de esta, digamos, representación y legitimación de estos rasgos varoniles, lo que se hace es, se valida una manera del ejercicio de lo masculino, pero por otro lado también se evidencia el desprecio por aquellas personas que la masculinidad hegemónica considera inferiores, que son las mujeres y los hombres feminizados. Entonces, ¿qué hace la escuela con estas otras vivencias, no? Porque algo importante que planteo al retomar la historia de Maritza es, a veces pensamos que lo masculino se vive solamente desde el quien tiene un cuerpo con pene, pero lo masculino también, digamos, está representado en otro tipo de cuerpos y no necesariamente todos los cuerpos masculinos tienen pene. Entonces, hacer énfasis en una masculinidad o en una feminidad masculinizada como la de Maritza me parece que es muy importante. Y yo me planteo aquí dónde quedan las mujeres, dónde quedan las otras vivencias de ser hombre. Planteo entonces que la masculinidad se va, digamos, se va reforzando por un contexto escolar que menosprecia el conocimiento de las mujeres, así como otras expresiones de masculinidad, así como el uso del lenguaje no sexista en las dinámicas de relación. Y señalo específicamente que las escuelas tienen serias dificultades para comprender la singularidad de otras experiencias de vivirse dentro del espacio escolar desde lo masculino. Y en este caso señalo que las mujeres masculinas, los hombres feminizados y otro tipo de experiencias eh, no hegemónicas dentro de la escuela, las señalo como masculinidades marginadas. Primero, porque se requiere comprender que la escuela es habitada por sujetos construidos de múltiples experiencias y significados, y después porque la escuela clasifica a estos sujetos como minoría y busca que sus experiencias se encuentren restringidas a ciertos momentos de potencialidad, ¿no? Entonces, lo que hace la escuela es llevar al límite, al margen de la vida escolar, estas otras experiencias, ¿no? Y lo planteo de esta manera. Estudiantes con orientación sexual no hegemónica, con identidad y expresión de género no normativa, son cooptados por el sistema escolar y son llevados a los márgenes de existencia por medio de discursos y prácticas de inclusión que terminan poniéndolos a límites de su permanencia en la escuela. Existen, por lo tanto, consecuencias de mostrarse homosexual para toda la escuela, bajo la lógica que ser maricón, se puede ser maricón, pero no se tiene que enunciar ni mostrar porque eso genera incomodidad para los demás. Entonces, no es bien visto por buena parte de los estudiantes e incluso por el personal docente. Desde el espacio escolar, la orientación sexual es usada para marcar límites, para excluir de manera velada, pues no se puede correr el riesgo de ser nombrados como un territorio homofóbico. Y más en esta, digamos, lógica en la que estamos en el que debemos de tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Sí hay un discurso, digamos, hay una discriminación velada porque sí, en el discurso explícito todos cuidamos lo que decimos y cómo lo decimos y a quién se lo decimos, porque además podemos ser objeto de señalamientos, pero las prácticas no se han modificado, ese es el problema. Entonces, desde lo institucional, lo minoritario se considera como un subsistema o como un fuera del sistema, por lo tanto, se implica, digamos, se trata de desplegar estrategias para contener a los sujetos que muestren su potencia disruptiva. Entonces aquí decimos, aquí todos nos respetamos, nos aceptamos, sin embargo, pues dentro de la escuela, pues se siguen viviendo, y eso lo saben todos, no es un asunto que yo esté inventando, basta con ir a cualquier escuela, pública o privada, de que a pesar de estos discursos, de estos modelos de atención, de inclusión, de respeto, de reconocimiento de diversidad, pues siguen existiendo prácticas de abuso, de acoso, de exclusión y discriminación a cualquiera que se reconozca como distinto dentro de la escuela. Entonces, pues ahí, digamos, seguimos
o lo que yo señalo es que hay pues un discurso de inclusión, pero maquillado, o prácticas de exclusión maquilladas con un discurso de inclusión, ¿no? Y entonces lo que hace la escuela es reproduce un sistema heteronormativo en donde todas las experiencias y todo lo que ocurre dentro de la escuela tiene que ajustarse a la norma escrita para que sean, digamos, considerados los estudiantes sujetos de derechos. Sin embargo, todo, incluyendo la identidad de género, la expresión y la orientación sexual, incluso puede ser elemento de sanción. Y entonces lo que hace la escuela es reproducir un modelo jurídico administrativo para contener, para, digamos, limitar. Eh, ¿Y cómo lo hace? Por medio de la disciplina escolar o por medio del discurso escolar, en donde en el discurso de la disciplina escolar se plantea que hay cierto tipo de figuras como las autoridades escolares, los profesores, las profesoras, los tutores e incluso los mismos estudiantes que, digamos, refuerzan estas identidades hegemónicas para, digamos, garantizar el orden y la disciplina escolar. Y de esta manera, pues garantizar también la operatividad institucional de las escuelas. No obstante, lo que decía, pues al final, aunque las corporalidades, la identidad de género, la orientación sexual, incluso las expresiones afectivas no sean parte de este disciplinamiento escolar de manera explícita, pues todo, finalmente, los besos, los abrazos, tomarse la mano, el lenguaje, la conducta, todo no se puede escapar a la institucionalidad. Y entonces, pues se busca desde un discurso, digamos, sobre todo prejuicioso y religioso, donde se utiliza la decencia, lo correcto, lo normal o lo indecente, para que desde esta mirada se pueda juzgar y se pueda sancionar a los chicos. ¿Qué pasa entonces con los chicos que no se ajustan a esta masculinidad? De ahí la idea de la disrupción. Primero, pues son clasificados porque no se ajustan a una masculinidad que es legítima dentro del espacio escolar, y se crean discursos de advertencia, ¿no? Te callas, te ocultas o habrá consecuencias. Lo que hacen estos chicos entonces es desafiar a la masculinidad porque a pesar de saber que van a ser, digamos, señalados, van a ser, digamos, excluidos o pueden ser humillados, pues ellos no niegan su propia vivencia y pues tratan de mostrarse tal cual son, ¿no? O sea, esta chica, por ejemplo, Maritza, pelea por que la maestra no le haga el señalamiento sobre su cabello, y en el caso, por ejemplo, de Emanuel, que busca la manera de reconocerse dentro de la propia escuela, pero al final termina anulándose para evitar ser rechazado, ¿no? Entonces, estos chicos lo que hacen es viven un conflicto interno como consecuencia de desafiar la masculinidad hegemónica, ya que su experiencia no está ligada a los mandatos de ser hombre. Como resultado de lo anterior, se niegan otras vivencias de lo masculino y aprenden estrategias para ocultarse, que esa es la idea de las prácticas disruptivas. ¿Cuáles son esas prácticas para ocultarse, ¿no? Para sostener comportamientos que los legitimen como hombre frente a los demás? Pues sabemos que hay distintos, ¿no? Que puede ser el inventarse al novio, a la novia, o hacer cierto tipo de prácticas, digamos, de supervivencia dentro de la escuela. Incluso el callarse, silenciarse, pues es una estrategia también. Incluso puede llamarse de sobrevivencia dentro de la propia escuela. Las narrativas sobre las emociones desafían la masculinidad, pues al ser un hombre heterosexual se manifiesta un rechazo abierto a lo sensible, a la capacidad de mostrarse vulnerable, incomodando los afectos, incomodando la heteronorma. Hay otra historia que no conté, que es una pareja de chicos que justamente hacen esto. Frente a toda la escuela, demuestran sus afectos y tienen, digamos, expresiones públicas muy evidentes de afectos que incomodan, por supuesto, a muchos y para otros representan como, wow, qué chido que esto esté ocurriendo. Entonces, estos afectos visibles es una forma también, digamos, es una estrategia de resistirse ante esta, digamos, hegemonía. Y por otro lado, bueno, también es importante reconocer que persiste dentro de las escuelas el discurso de patologización sobre la orientación sexual no hegemónica,
y como consecuencia, pues el silenciamiento es usado como una herramienta para perpetuar la idea de la normalidad. Entonces estas personas se viven todo el tiempo desde la idea del ser normal, del ser anormal, porque pues mi identidad de género no me permite mostrarme frente a los demás, ¿no? Y como reflexiones finales, porque no me quiero echar el tema completo y quiero dejar como ideas ahí este, para platicar, para que se hagan preguntas y que también les dé el interés de descargar el material. Yo planteo algunas, sobre esto que he planteado, algunas reflexiones finales. Es importante que en las escuelas se siga incorporando la perspectiva de género, particularmente en educación básica, porque hemos escuchado que hay unidades de género, que hay protocolos. Bueno, ahorita en educación básica hay un relajo por todo lo que ocurrió con el dictamen judicial que obliga a la SEP a la implementación y sensibilización sobre el abuso y el acoso dentro de los espacios escolares. Ajá, hay una obligación judicial, pero antes de esto era muy poco probable que se abrieran estos temas. Y aún yo sigo teniendo mis dudas de que esto implique una incorporación importante sobre la perspectiva de género en la educación básica. Y habría que replantearse cómo hacer esta incorporación. Dos, existen, por supuesto, avances en el reconocimiento de la diversidad sexual en la investigación educativa que nos permiten plantear elementos, digamos, científicos, que hablar sobre educación integral de la sexualidad y, digamos, el trabajo sobre diversidades sexogenéricas nos va a posibilitar tener estudiantes mejor informados para que tomen mejores decisiones y vivan una sexualidad responsable, esto que todos pretendemos, y sobre todo también desmitificar la idea de que hablar de diversidad sexual dentro de las escuelas o en cualquier espacio es un asunto de moda. No es un asunto de moda, es un asunto serio y un asunto que, digamos, tiene implicaciones para todos desde esto que estamos comentando, ¿no? Como docentes, como padres de familia, pero en el caso de nosotros como investigadores, creo que también es importante reconocer que lo que hacemos y la seriedad con lo que lo planteemos también, digamos, va a tener un impacto. No obstante, pues hay, digamos, siguen existiendo dificultades para reconocer la diversidad sexogenérica dentro de las escuelas. Es un tema que sigue generando mucha tensión, mucha resistencia, mucho miedo, porque se considera que es un tema que puede causar conflictos entre las escuelas, los docentes y los padres de familia. Pero creo que si se plantean actividades o temas de manera muy seria, se pueden hacer cosas interesantes, incluso incorporar a los padres de familia en el trabajo. Reconocer también que, pues, si bien también existen avances legislativos o judiciales, es decir, que tenemos leyes para evitar la discriminación, para el reconocimiento de las identidades, incluso, por ejemplo, el uniforme neutro, el reconocimiento que cada vez se hace más importante para las infancias y adolescencias trans. Estos avances legislativos por sí mismos no transforman las prácticas en la vida escolar. Implica que debe existir una mayor sensibilización y formación, digamos, capacitación por parte de los docentes para empezar a transformar la vida cotidiana en la escuela. Y eso, bueno, tiene que ver con el señalamiento que hago en el sentido de que persiste la escasa formación o sensibilización docente sobre perspectiva de género y diversidad sexogenérica. Y por otro lado, también la ausencia de protocolos de atención escolar a población sexodiversa, aunque me parece que en el Estado de México ya tienen un material que hay que trabajar y desglosar. Yo apenas lo acabo de descubrir y estoy revisando algunas cosas, pero en términos generales, por ejemplo, no hay protocolos de atención específico a población sexodiversa en el ámbito escolar. Y para ir concluyendo, bueno, pues aquí dejo el libro, está en la dirección que aparece ahí, difusión y extensión .upnvirtual.edu.mx o Fomento Editorial UPN, y ahí lo pueden encontrar. Es de libre acceso para consultarlo y bueno, pues escuchamos críticas, preguntas y lo que sea necesario. Muchas gracias, Jesús. Igual si quieres ponerme el link acá y lo compartimos en la página
para que quien tenga interés lo pueda descargar y leer y poder ver qué sucede. Muchas, muchas gracias. Pues mira, sí hay varios comentarios. El primero es, casi siempre leo quién nos escribe, pero fue Tiendas Texcoco. Entonces supongo que es una madre, un padre de familia. Dice, es triste, pero los maestros son los primeros que no están capacitados en estas situaciones. Y lo escribió más o menos cuando estabas hablando del caso de Maritza y su novia, que fue sacada del closet involuntariamente. Otra vez tu micrófono. Sí, yo decía, qué violento, ¿no? Qué Ujú. violenta que una situación de esta manera se convierta también pues no solo en el desconocimiento, en el prejuicio de la persona que actúa para llevarlas y además con una actitud, digamos, pues muy escandalosa, ¿no? De estas cosas que están ocurriendo aquí en la escuela, sino que además lo que representa en términos de violencia, digamos, para la propia chica, ¿no? Esa salida abrupta del closet frente a su mamá y además, eventualmente, pues el rechazo de la mamá, ¿no? No, terrible. Y las sanciones y las limitaciones y ahora frena tu sexualidad, frena tu interés y tu cariño por tu compañera, porque a mí no me gusta, ¿no? Así Que es. no lo entiendo, porque no sé qué pasa. Horrible. Mira, Inés Salgado Mendoza dice, en resumen, los desafíos a la masculinidad hegemónica en las secundarias de la Ciudad de México pueden surgir de diversas maneras, incluyendo prácticas disruptivas y desafíos a las normas y expectativas tradicionales de género. Me parece que lo sintetiza, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? sí, lo que pasa es que, digamos, si me apelo a la idea de la disrupción, eh, las identidades no hegemónicas dentro de las escuelas es algo que disloca la manera de convivir y de entender la convivencia dentro de la escuela, ¿no? Dado que entendemos que la escuela es como este espacio binarista en donde todo el orden, digamos, está, o toda la vida está organizada a partir de este, digamos, mundo heterosexual, que un sujeto de repente pueda reconocerse dentro de ese espacio distinto, desde ahí me parece que es muy disruptivo, ¿no? El orientador, las chicas, la pareja de chicos, Emanuel teniendo como esta vivencia muy personal de sentirse trans, pero no aprender a decirlo porque además vive una represión familiar muy fuerte. Y por otro lado, también en su propio grupo, a mí, que también parece un asunto muy violento, el hecho de él tuvo que aprender a anularse Ujú. para poder estar en la escuela, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces nosotros, como personas diversas en contextos escolares, hemos tenido que reprimir lo que somos, lo que sentimos, para poder estar, ¿no? Eso es lo que viven los chicos ahora, ¿no? Nosotros quizá lo vivimos de manera muy silenciosa, muy individual, y yo esperaría que los chicos ahora pudiesen tener mayor libertad de hacerlo en este sentido, ¿no? Sin ser señalados, sin ser perseguidos y sobre todo sin ser sancionados. Creo, tengo la impresión que en ciertos ambientes, en ciertas ciudades, en ciertos lugares, las adolescencias están viviéndose con mayor ímpetu a mostrarse como son, como se perciben, como se identifican. Y eso, claro que está teniendo muchísimas resistencias por parte de autoridades y docentes. Sin embargo, cada vez más se empuja la sociedad, las familias hacia prepárense porque esto tiene que transformarse y tiene que cambiar. Y bueno, espacios como este también están
en movimiento constante de comprender mejor la diversidad, comprender mejor el desarrollo de la sexualidad de manera integral, de entender que las chicas y los chicos se van a enamorar o van a disfrutar de su sexualidad con o sin permiso, y ha sucedido siempre. Sin embargo, siempre ha tenido repercusiones. Queremos que esas repercusiones ya no sean contra su libertad, ¿no? Que ya no sean para estarlos limitando, coaccionando. Elizabeth Estaño dice, es necesario que las escuelas aprendan a manejar y valorar diferentes maneras de ser hombre, rompiendo con las reglas rígidas que históricamente se han impuesto para crear espacios más justos y respetuosos para todos los estudiantes. Claro, totalmente de acuerdo. Y ahí podría incluir casos que estamos escuchando, que estamos conociendo en las escuelas, en donde cada vez tenemos más chicos y chicas trans, y la escuela no está sabiendo qué hacer con ellos, ¿no? Por ahí en algún punto del trabajo del libro también hay como esta idea de que la homosexualidad masculina es la más aceptada, la más tolerada, de manera disfrazada, maquillada, ahí como, bueno, te toleramos un ratito porque no generas tanto ruido, mientras te acomodes también en algunas cosas. Pero, por ejemplo, estas identidades que son mucho más disruptivas, como los chicos trans, están generando mucho problema en la escuela. No porque ellos sean el problema, sino porque la escuela no sabe qué hacer con ellos. Por ejemplo, un chico, ¿no? Que es una chica, se dice, no quiero utilizar palabras correctas, pero un chico trans, pues es una chica que está en un proceso de transición en su identidad a reconocerse como varón, pero sus papeles están en femenino, ¿no? Y entonces, en la escuela, aquí dice que te llamas Diana, y para mí eres Diana, cuando el niño ha expresado abiertamente, yo me llamo Pedro. Pues a mí no me importa que tú te reconozcas de tal manera, yo quiero que me digas. Entonces ahí, por ejemplo, se generan muchos conflictos y tensiones, eh, no solo porque en la escuela no hay capacidad de gestionar eso, y la manera en que se gestiona es, digamos, muy limitada. Primero, por esto que señalaba de la poca sensibilidad que tienen las autoridades o los profesores, y por otro lado, porque por un lado ahí está la política educativa, ¿no? Que ahora, que decía, por lo menos en la Ciudad de México, con esta idea del dictamen judicial de que se tienen que abordar estas temáticas sí o sí, obligatoriamente, pues eso no va a garantizar que se modifique ni el lenguaje, ni las prácticas, ni que se acepten a estas personas, porque el sistema no está cambiando. Es decir, la estructura de funcionamiento de las escuelas sigue en el mismo orden. Y entonces, claro, cada vez que hay un chico trans, cada vez que hay un maestro gay, cada vez que hay una chica lesbiana, cada vez que hay un chico que decide salirse de la norma, pues somos como fracturitas ahí en el sistema, ¿no? O sea, irrumpimos en este espacio binarista. Pero en realidad, mientras la estructura del sistema escolar no se modifique, no se rompa este binarismo de las escuelas, seguiremos estando viviendo al margen de lo que ocurre en la escuela, ¿no? Entonces sí, seguiremos siendo sujetos marginales en términos de la existencia de la vida escolar, porque somos aceptados y solo sí desarrollemos prácticas digamos, tipo prótesis, ¿no? Para poder permanecer, para poder garantizar, digamos, nuestro derecho a la educación. Y digamos, esas prácticas de prótesis implica, pues, silenciarme, callarme, aguantarme digamos, las humillaciones, la discriminación, porque eso es lo que me va a permitir transitar y concluir mis estudios, ¿no? Y eso es lo que pasa con los chicos dentro de la escuela. Entonces yo veo muchas complicaciones en eso y a veces creo que estamos como dando vueltas en el discurso de mejorar la convivencia, o sea, sí es importante que lo hagamos, pero sí me gusta señalar que el principal cambio está en la propia estructura del sistema escolar. Y mientras eso no ocurra, bueno, pues seguiremos teniendo trabajo, porque para eso estamos acá y seguiremos insistiendo porque nos gusta y demás, pero sí es complicado mientras eso no exista una posibilidad de No cambio. cambie.
Ujú. Mira, Adri Raliuga dice, excelente ponencia e investigación, felicidades. Me encantan las chicas y chicos que resisten la norma heterosexual, el reto hacia el profesorado de ser diferentes. Claro. Algo que quieras leer, María Aurora, que llamara, dice, ¿dónde podremos encontrar el material? Se los vamos a colocar en esta página, lo vamos a compartir. Entonces, bueno, pues ahí dice Claudia Fuentes Córdoba, una colega que está en Oaxaca. Yo quiero felicitar al ponente, estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto. También me dedico a esto y se me fue, espérame. Y encantada de compartir en este webinar. Muchos saludos desde Mazunte. Acá también, ay, es que me brinca esta cosilla, perdón. Acá también inyecto trabajar con familias y profesorado de las escuelas en la costa Pues de... hay que hay que Sí. darle. Y nos dice Rosa María Bolaños Trujano. Tienen toda la razón porque hoy día en las escuelas se ha incrementado, provocan estrés y desafíos, pero también no sabemos escuchar y agredimos aun y cuando vivimos en una cultura de paz. Pues sí. Paz aparente, ¿no? O discursiva. Pues Creo discurso. que, perdón, sí, que hemos incorporado un montón de términos, pero no las acciones, ¿no? No las actitudes. Juan Sí, Pablo Gana, perdón, perdón. perdón, que es un poco lo que decía hace rato con el asunto de los cambios legislativos. A veces creemos que las leyes van a ser los cambios, ¿no? O sea, incluso la imposición de estos discursos de política pública educativa, pareciera ser que per se van a modificar lo que ocurre, pero pues las prácticas las mueven las personas, no las leyes. Entonces, pues ahí está el mayor reto, ¿no? Y justo Juan Pablo Galán dice, ¿cómo poder educar a toda la sociedad en estos aspectos, desde padres de familia hasta maestros que no lo aceptan? Ahora, yo pensaría, ah, algunos dicen, en el caso de los papás, bueno, pues tiene que haber un acercamiento y algunos generalmente terminan eh, accediendo porque ya hay una experiencia muy cercana, ¿no? Cuando ya les toca el hijo o la hija, dicen, chin, es que yo jamás pensé que esto me fuera a tocar y ahí les cambia el mundo, ¿no? En el caso de los maestros, creo que también es importante aterrizarlo desde dos perspectivas. Una, que desde la parte ética, uno tendría que estar consciente que al trabajar con personas uno tiene que ir incorporando estas nuevas perspectivas de trabajo, ¿no? La educación para la paz, el reconocimiento a la diferencia y demás. Y eso muchas veces no ocurre porque el maestro antepone sus propios prejuicios personales a su práctica profesional. No obstante, ¿cómo podríamos, suena un poco maquiavélico, quizás hasta de condicionamiento, cómo poder hacer manita de puerco a los profesores para que esto pueda ser? Pues tenemos aquí, desafortunadamente, muchos de estos casos en donde las escuelas no se gestiona de manera adecuada la intervención con chicos de la diversidad sexogenérica, pues terminan en casos de jurídico. ¿Cierto o no? No solamente un asunto de acoso y abuso, ¿no? Porque me discriminó, porque me señaló, porque me excluyeron, porque... Y cuando hay evidencia muy clara de que esa práctica tiene que ver con la identidad del niño, con su orientación sexual, evidentemente hay un asunto jurídico. Entonces, ¿de qué otra manera podemos involucrar a los maestros? Pues somos figuras públicas o somos, digamos, servidores públicos y estamos obligados por ley a capacitarnos, a entender y a actuar conforme a los intereses de los niños y adolescentes. Y eso implica el reconocimiento de su identidad, de su orientación sexual, de su expresión de género, ¿no? Si él me está diciendo o ella me está diciendo, yo quiero que me llamen de esta manera, pues a lo mejor yo tendré
complicaciones conceptuales para poder decir qué está pasando aquí. Pero legalmente estoy obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si sea la mejor manera, pero nos pudiese dar un aventoncito un poco la parte legal, también para alertar a los profesores que el hecho de no tener la sensibilidad de atender a este tipo de estudiantes desde esta lógica, pues nos puede generar un problema jurídico también, ¿no? Claro, claro, empujar por ahí y que vayan, porque si su reacción anterior era hablar de sexualidad, comprender cosas, está prohibido porque las familias pueden crearnos problemas. Ahora es a la inversa, ¿no? Eh, si no lo haces, vas a tener complicaciones. Ahora hay todo un respaldo jurídico que Claro. ya no solo es un derecho de los estudiantes, pero es Uh-huh. una obligación de De nosotros, de docentes las y escuelas. autoridades. Ajá. Entonces Algo, ahí tendremos que verlo más bien como una oportunidad, cuando antes pedíamos esa oportunidad, porque decíamos, no sé si se acuerdan cuando estaba el rollo del PIN parental, ¿no? Que todo el mundo andaba sí, ahí temeroso de, pero es que los papás se van a organizar y nos van a meter en rollos legales porque nos están pidiendo permiso para hablarles de sexualidad. Hoy no nos están pidiendo el permiso. Hoy estamos obligados por la ley a hablarles de sexualidad por este caso que les decía. Entonces, mejor veamos esa situación como una oportunidad y empujemos todo lo que podamos empujar para hablar de todos estos temas, porque no solamente se abrió el asunto del abuso y el acoso, se abrieron todos los temas aquí. ¿algo más que quieras leer, María Aurora, o nos vamos Pues nos a dice Rosario anuncios? Escárraga que Católicas por el Derecho a Decidir dan talleres de sensibilización para la diversidad sexual que son muy valiosos y las temporadas de las catolicadas son muy propias para abordar en el aula. Sí, hay Claro, mucho material, fabuloso. incluyendo nuestro canal de YouTube, que también tiene mucho material para docentes. Así es. Pues este Sí, espacio en sí mismo es un gran espacio. muchas gracias. No sé, ¿alguna otra? Es que hay muchísimos comentarios, pero van en torno a decir que los docentes tenemos que capacitarnos, tenemos que transformar y que no se vale hablar desde nuestras creencias y nuestros prejuicios, Pues sí, ¿no? Más o menos es la mayoría este, de los comentarios que muy están bien. surgiendo. Pues, mira, antes de despedirnos, hacemos porque no sabemos si quienes nos ven nos siguen siempre o son nuevos porque lanzamos mucha propaganda. Y entonces lo que hacemos es poder compartir para anuncios en, en redes, en dónde estamos, quiénes somos. Por favor, María Aurora. Educaréis es un programa de educación integral en sexualidad para docentes. Nos pueden encontrar en todos estos canales. Tenemos un canal de Telegram, nuestro Facebook, en donde podrán todos los miércoles de 7 a 8 acceder a pláticas como la de hoy. Estamos en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en donde pueden ver todos los videos. Tenemos teléfono de WhatsApp también. También un correo electrónico, TikTok y nuestro Google Site con cápsulas para sus clases. Adelante, Clau. La próxima semana es sorpresa porque aún no tenemos confirmación de la siguiente charla, pero bueno, pues ya saben que estamos por acá todas las semanas con un tema interesante en el que podemos compartir, aprender y generar oportunidades de transformación. Pues José Luis, digo Jesús, perdón. Yo no sé por qué traigo este nombre, pero bueno, disculpa. No te preocupes. Jesús, un placer conocerte, un placer escucharte y seguro que no te vamos a perder la pista porque vamos a estar en contacto.
aquí vamos a estar. Agradezco muchísimo el espacio. Gracias, gracias.